Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Hoy es Viernes de Dolores cuando estrenamos este programa sobre el agua de Umbe, protagonista especial, esencial en las mariofanías de Nuestra Señora la Virgen Pura Dolorosa. ¿Por qué es tan importante el agua bendecida a perpetuidad por Nuestra Señora la Virgen Pura Dolorosa? Porque contiene una promesa importantísima: el agua seguirá curando. Las palabras de Dios, la palabra de Dios en la Biblia tiene un poder de que cumple lo que dice, la promesa, toda promesa del Señor y todo lo que dice el Señor en su palabra se cumple. Pero es que lo que dice Nuestra Señora, como enviada de la Santísima Trinidad, también se cumple y ella promete que el agua seguirá curando como signo de veracidad, autenticidad de que sus mariofanías, sus palabras, sus enseñanzas, sus directrices, todo lo que ha venido a enseñarnos en Umbe es auténtico, hay que tomarlo muy en serio. Y los milagros que hacía el Señor los hacía para ayudar a la fe, para que se dieran cuenta quién era el Señor, que era el Mesías, que venía el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, con el poder del Padre para que creyéramos en su persona. Bien, pues Nuestra Señora lo mismo, quiere que creamos en sus palabras, en sus indicaciones maternales, que la tomemos en serio en sus mensajes. Y ese agua bendecida a perpetuidad hay que tomarla en serio también, por tanto, no a la ligera. Es que hay personas, Agustín, que me estás escuchando, que nos vas a explicar por qué es tan importante tomar en serio ese agua y no tomárselo a la ligera, no como si fuera una cosa mágica y que la gente pues deforme y prostituya cómo hay que entender el agua pura bendecida por la Virgen en Umbe. Agustín, ¿por qué es tan importante este tema? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, el agua fue el elemento elegido por la Santísima Virgen como prueba de veracidad de sus palabras y de su presencia. Ella reiteradamente dijo a partir de aquel 20 de julio de 1969, día de la bendición a perpetuidad del pozo, el agua seguirá curando. Recordemos que ese día la mujer con la luna bajo sus pies bendijo el agua del pozo de Umbe, mientras el otro alfil político, ya en aquella época, 1969, comenzaba la recta final de la batalla espiritual. Sabemos que se produjeron una serie de hechos en ese año, el festival de Woodstock, justo cuando la Virgen daba su testamento en un sobre, agosto del 69. Bueno, pues nos hicieron creer que el hombre había llegado a la luna y eso fue una mentira de las muchas que se han asumido, y la mujer con la luna bajo sus pies bendijo a perpetuidad el agua del pozo. Recientemente han acontecido dos hechos que nos han movido a hacer este vídeo. Uno, nuestro reciente viaje al santuario de Umbe. Estuvimos allí y con gran gozo y en compañía de otros hermanos visitamos a nuestra Madre, la Virgen Pura Dolorosa, el pasado día 29 de marzo. Y también recientemente un personaje mediático en España, Mario Vaquerizo, ha dado testimonio de un beneficio, una sanación que ha obtenido por mediación del agua bendecida por la Virgen Pura Dolorosa. La doctora Marta Figueroa, cuando me dio el alta, ¿sabe lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Siga usted rezando a esos santos que reza a esas vírgenes, porque es verdad, porque lo que ha pasado con usted es un auténtico milagro. Me podía haber quedado para irme a vender cupones a la 11. Fabio McNamara fue de los primeros que vino a verme y me trajo un botecito del agua de la Virgen de Umbe y yo me lo puse en los pies y me lo puso en la cara, en los ojos. Rezamos un Dios te salve María y yo ese día me entró serenidad y empecé a ver las cosas más claras. A mí me da igual que vengan los otros diciéndome que si eso es mentira. Yo no lo sé si será mentira o no, pero es la sensación que yo tuve y yo creo que fue verdad. Seguí poniéndome agua de la Virgen todos los días y lo primero que hice al salir del hospital fue coger la Nancy Furgo, irme con Fabio al santuario de la Virgen de Umbe, donde volvió a pasar una cosa muy milagrosa. Íbamos a hacer el paseo que había hecho, el recorrido que había hecho la Virgen hasta llegar al sitio donde está el agua. Estaba lloviendo a mares y era las 12 menos 5. Y nos adelantamos un poco a rezar el Ángelus. Y cuando justo estábamos rezando el Ángelus, esa nube y eso que estábamos chorreando desapareció, salió un sol muy bonito y yo sentí que me iluminaba más la vista. Con lo cual me quedo con eso. Y así. Como Mario Vaquerizo ha dado su testimonio, y muy bien que ha hecho, en medios de comunicación que tiene muchísima más audiencia que tu canal, en las televisiones públicas españolas,
Pues mucha gente seguramente habrá conocido la existencia del agua de Umbe por Mario Vaquerizo. Entonces, hablando nosotros dos, pensábamos que era un buen momento para que esas grandes masas que han conocido la noticia de la curación de Mario Vaquerizo acudieran a Umbe, peregrinaran, se interesaran por los mensajes, pero que no pensaran que a Mario Vaquerizo le había tocado un premio así y que solamente consiste en ir allí a lavarse con agua y ya está, ya no hay nada más que hacer. Sí, claro que hay que hacer más cosas. Luego, la Virgen puede sanar a quien ella estime, solo faltaría. Habrá habido personas sin fe que se hayan sanado y otras personas con fe que no han sido sanadas de cuerpo, pero sí en espíritu. Eso ya le corresponde a ella. Pero nosotros vamos de la mano del Evangelio de San Juan, el hijo que estuvo al pie de la cruz con ella, pues a explicar algo sobre cómo tenemos que usar el agua de Umbe y quien no tenga, en su defecto, como nuestros hermanos de Hispanoamérica principalmente, pues que usen agua bendita y que con mucha fe le pidan a la Virgen que ese agua actúe como si fuese la del pozo, porque nuestra madre es consciente de que la gran mayoría de la humanidad, ella dice vengo por toda la humanidad, no lo tiene fácil para viajar a Umbe. Ella tuvo que decir que el agua de Umbe seguirá curando, no podía decir el agua de cualquier sitio seguirá curando, porque eso hubiera sido, en fin, desnaturalizar la esencia del agua de Umbe, pero que nadie desespere por no tener agua de Umbe, vaya esto por delante, porque continuamente nos llegan peticiones de personas que nos piden que enviemos agua al extranjero, no se puede enviar agua al extranjero. Bueno. Perdón, Agustín, incluso aquí en España yo intenté enviar agua a Tenerife y tampoco, porque como hay que enviarla por avión, tampoco lo permiten, ni siquiera dentro del mismo país. Entonces, sí, de la mano de San Juan Evangelista, el hijo que estuvo, el hijo amado, el discípulo amado del Señor, que estuvo al pie de la cruz en corredención con la corredentora, vamos a aprender de su evangelio, Agustín, el uso adecuado que hay que darle al agua para que ese agua bendecida por la Virgen, pues la gente no caiga en una visión equivocada, errónea, torcida, mágica. No, de eso nada. Y por eso tenemos que reflexionar a la luz de la palabra de Dios. Entonces, Agustín, yo quiero empezar por una frase que dice el Señor a Nicodemo. Hay que nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Permíteme un inciso, Arturo, antes de pasar a comentar ese pasaje tan importantísimo de Nicodemo, porque no quiero que se nos quede atrás. Un viernes de Dolores del año 1969, 28 de marzo, la Virgen se apareció a Santa Felisa. Decimos santa, nos tomamos esa licencia porque la Virgen en su testamento dijo que el espíritu de mi hijo estará eternamente contigo. Bueno, y Felisa, cuyo idioma natal era el vascuence, le hizo una pregunta que su hija, que sí sabía escribir, Inés Arrieta Sistiaga, recoge. Ser guru su, que significa en vascuence, pues, ¿qué desea, señora? En fin, ¿qué desea? Y la Virgen no le respondió. Bueno, ¿por qué decimos esto? En primer lugar, porque fue Viernes de Dolores, un día muy indicado para que la Virgen se apareciera. Y en segundo lugar, explícalo tú, Arturo. Sí, no es que la Virgen fuera maleducada, sino le respondió. ¿Qué es lo que quiso manifestar la Virgen al no responderle, Agustín? Porque la gente se quedará un poco diciendo, pero no, ¿cómo es posible que la Virgen no responda? ¡Qué maleducada! No es eso, ¿verdad, Agustín? No, ella quiso que Felisa perseverase. Ya de hecho, en 1941... la Santísima Virgen se le apareció a Felisa 3 veces, la prefiguración de la segunda venida por etapas. Santa Felisa no la vio las 2 primeras y a la tercera sí, pero la Virgen no le habló. Ya comenzó a exorcizar la casa. Un sacerdote después terminó el trabajo. Bueno, no es que nuestra madre en absoluto sea maleducada y no le hubiera querido responder el Viernes de Dolores de 1969 a Felisa, sino que ella quiso pues ir preparando el alma de Felisa pues para lo que después llegaría. El cielo lo hace todo gradualmente, es que aquí tenemos mucha prisa, queremos que en 5 minutos nos enteremos de todo y saber la fecha del aviso y cuándo vamos a saber quién es Pedro Romano y quién será el falso profeta, que es que el cielo no funciona así, que tenemos que tener paciencia y perseverar
esta santa mujer, Felisa, 49 años estuvo desde que recibió el primer mensaje hasta que falleció y se recibió el último. Hemos dicho hoy, Evangelio de San Juan. San Juan también escribió el Apocalipsis. En el Apocalipsis hay 7 septenarios, 7 por 7, 49. Exactamente igual que los 49 años exactos, desde marzo del 41 hasta marzo del 90, en los cuales se encasillan los años de Umbe, que ya sabemos que son estos, los nuestros, los auténticos años de Umbe, porque son en los que estamos viendo el cumplimiento de todas las profecías, pero 49 años, 7 por 7. Entonces, es que Dios tiene sus tiempos y su paciencia. Podría haberlo dicho todo en una tarde, en 5 minutos, pero no quiso hacerlo así la Virgen. Bueno, pero yendo al grano, Agustín, la Virgen, cuando le dice una frase, la vidente, que su idioma natal es el vasco, apenas hablaba castellano, español, muy poquito lo chapurreaba. Habla en vasco a la Virgen y la Virgen queda en silencio. ¿Qué le está tratando de decir la Virgen y luego se lo confirma? Bueno, en primer lugar es una prueba de veracidad de los mensajes, porque nadie que analice la escena puede llegar a la conclusión de que una mujer analfabeta, cuyo idioma natal era el vascuence, se va a inventar que se le ha aparecido a la Virgen para darle mensajes en castellano sobre unos temas sobre los cuales Felisa no entendía nada. En el libro lo decimos, hay un apartado. Felisa nunca entendió el significado de la niebla, ni del papado, ni de la cruz en el cielo. De hecho, hay un programa de televisión española de los años 80 en los cuales se nota que ella no comprendía nada, porque dijo, se verá una cruz y después una niebla. Eso no es así, la niebla es un concepto espiritual. Ella tampoco entendía nada de los dos papas, pero eran mujeres fieles que transcribían literalmente los mensajes. Hasta que hubiera llegado el momento, como fue a partir de la infausta Semana Santa del año 2020, de conocerlos. Entonces, es una señal de veracidad. Todo esto es señal de veracidad. Es imposible. Totalmente, que se Agustín. Es una prueba de veracidad clarísima que la Virgen no le conteste, porque no es una falta de educación, es sencillamente una prueba de veracidad de que quiere que se hable en español. Es una señal clarísima de veracidad. ¿Qué más? Si es que además Santa Felisa, al contarlo, ella quedaría mal. Le diría al párroco o a los paisanos, se me ha aparecido la Virgen. ¿Ah, sí? ¿Y qué te ha dicho? Nada. ¿Cuándo fue la última vez que se te apareció? Hace 27 años. Ah, no te ha dicho nada, vaya. Ya por fin, diría otro día, se me ha aparecido. Y yo le he preguntado y me ha respondido en castellano. Ah, ¿qué día fue ese? El 23 de mayo del 69. ¿Y qué pasó? No sé, vi un animal que no era ni un perro ni un gato. Claro, es que Felisa contaría eso y como era tan inocente, realmente eso dan ganas de no contárselo a nadie porque quedas mal, quedas como que se te ha ido la cabeza, que te estás inventando una historia de brujas que nadie entiende. Es una señal de veracidad todo esto. Y después, al marido que estaba enfermo, le diría, se me ha aparecido la Virgen en el establo. Y diría el marido que habían tenido que vender los animales. ¿Y qué te ha dicho? Que el Papa hombre violento irá a bendecir islas. Diría el marido, pero bueno, aquí no ganamos para sustos, porque cada vez que se te aparece la Virgen, o nos echa de la casa, o aparece un monstruo que no es un perro ni un gato, y te dice que el Papa violento iba a bendecir islas. ¿Pero qué me cuentas, mujer? Pero esa familia es un ejemplo en el que nos tenemos que mirar nosotros, para ser dóciles, y ya el cielo hará su obra cuando estime conveniente y dará sus luces. Totalmente, Agustín, es clarísimo. Si nos ponemos a analizarlo, el programa no pararía de buscar y de dar ejemplos de pruebas de señales de veracidad que no tiene sentido que se lo invente y, en fin, tuvo muchísimo mérito tanto la madre como la hija de perseverar. De hecho, claro, el día de la falsa ordenación de Bergoglio, de la inválida, a todas luces, ordenación de Bergoglio, el ángel les hizo prometer que todo lo que se habían comprometido, que fueran fieles, que no se echaran atrás. Es que las maravillas de Umbe son tan inabarcables, Arturo, que hace 10 minutos nos hemos dado cuenta de otra cosa, que jamás nos habíamos dado cuenta. Otro detalle más. Habíamos dicho, los 7 septenarios del Apocalipsis de San Juan. 7 iglesias, 7 espíritus, 7 candelabros, 7 estrellas, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Las 7 estrellas son los 7 ángeles. Y en Umbe,
le dijo la Virgen el 22 de agosto, el día de Santa María Reina, sigue barriendo la casa, hablando de los 3 apagones eucarísticos, hasta que las estrellas lleguen a tus manos. Y nosotros hoy hemos comprobado que acertamos al interpretar que eso se refería a cuando San Miguel, el príncipe, el arcángel, llegó luminoso y parecía que eran las estrellas las que habían llegado. Es que las estrellas y los ángeles son omnipresentes y en el pozo. Bueno, vamos a lo que vamos porque hay mucha tela que cortar. Bueno, Agustín, entonces, antes de que me respondas a la pregunta de que el Señor le dice a Nicodemo, hay que nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Bien, pues el agua, bendecida por la Virgen a perpetuidad en Umbe, también tiene esa connotación de que hay que nacer de nuevo, a esa mentalidad parusíaca y a esa mentalidad de tomarse en serio a Nuestra Señora, no tomarse el agua a la ligera, por creerse mágicamente que va a actuar de cualquier forma sin que yo me convierta, sin que yo le dé gracias, como hay gente que tampoco también se olvida de darle gracias, etcétera. Pero bueno, antes de que me contestes a esto, quiero recordar a todos los que nos están viendo que el día 25 de abril en Córdoba, Andalucía, España, vamos a tener, si Dios quiere, la tercera presentación del libro, el tercer encuentro para presentar el libro Umbe 2025 en Córdoba, en la octava de Pascua. Un día muy especial, un día muy, muy bueno para visitar Córdoba el fin de semana, si Dios quiere, en el Círculo de la Amistad, que es un sitio magnífico, maravilloso. ¿Qué nos puedes decir de Córdoba en esas fechas, Agustín? Bueno, pues que ha salido así. El año pasado también dimos una conferencia en Córdoba, pero este año no vamos a cometer el fallo de no publicitarla nada en absoluto. El año pasado nos dijeron, como se enteren en el obispado, la cancelan. Bueno, porque había habido un precedente que no vamos a relatar aquí. Y este año hemos dicho, mira, no, este año vamos a darle publicidad. Es un fin de semana muy indicado para ir a Córdoba, además de que Córdoba es una ciudad preciosa y maravillosa, porque es el fin de semana posterior a la Semana Santa, cuando ya no va a haber tanta aglomeración, ni en las calles van a estar las procesiones, y antes del Mayo cordobés. El mes de mayo en Córdoba tiene muchos eventos, muchas fiestas populares, y realmente para el tema de buscar un alojamiento es más difícil. Entonces, ese último fin de semana de abril, si alguien está interesado, quedan 2 semanas, en hacer alguna reserva hotelera y ya de camino, que viene a la presentación del libro en Córdoba, en el Círculo de la Amistad, muy cerca de la Plaza de las Tendillas, que es la más conocida de Córdoba, luego ya quedarse para disfrutar de la belleza de Córdoba en ese fin de semana, bueno, pues está a tiempo de hacer la reserva si quiere y nos daría mucha alegría poder compartir con la gente ese momento. Es recomendable cuando vean en la tarjetita de promoción del evento que escriban al correo electrónico para que en el Círculo de la Amistad tengan una estimación de cuántas personas van a asistir. Es conveniente, no es obligatorio, pero es conveniente. El Círculo de la Amistad es una sociedad privada, pero para este tipo de eventos la entrada es libre y gratuita. Es una maravilla de local en Córdoba, un edificio histórico. Bueno, pues cerrando esto, seguimos. Pues sí, damos las gracias entonces a todos los que ya habéis asistido en Bilbao y en Yepes, las 2 primeras presentaciones del libro. Quedamos muy, muy contentos con vuestra presencia, los que pudisteis, con vuestra generosidad y cariño. Muchísimas gracias a todos. Así que el que pueda y le apetezca ir a Córdoba está invitado para el próximo 25 de abril. Agustín, entramos ya de lleno entonces en este tema de cómo usar el agua bendecida por la Virgen en Umbe a perpetuidad, cómo usarla debidamente con la ayuda del evangelista San Juan. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la Divina Escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Así es. Vamos a ver hoy algunos momentos en Umbe en los cuales se producen curaciones. Vamos a ver
qué nos dice el evangelista San Juan del agua y llegaremos a la conclusión de que hay un trabajo espiritual que hacer para ser dignos de recibir los favores. No es únicamente viajar a Bilbao, tomar agua y aplicársela. Eso es condición necesaria, pero no suficiente. Bueno, pues en el Evangelio de San Juan, el Señor, a lo largo del Evangelio, hizo 7 signos o milagros, explícitamente detallados. Hizo más curaciones de enfermos, que se refieren así en general, pero de forma detallada y específica se narran 7. De los 7, en 4, vamos a decir cuáles son, el agua está presente. Entonces ya vemos que hay una estrecha relación entre los signos que hizo el Señor en el Evangelio de San Juan, el teólogo, el que tenía la visión teológica más elevada, el águila, San Juan, el que permaneció fiel junto a la Virgen, mártir místico al pie de la cruz, no como los demás, que murieron mártires de sangre, y vamos a irlos comparando con los momentos en los que algunos el agua es usada para curar en Umbe. Bueno, primer signo. Bueno, antes del signo vamos a hablar de Nicodemo, porque eso realmente no fue un milagro, pero es fundamental. Arturo, dilo. Totalmente, Agustín, creo que es importante. El símbolo que trae la Virgen para invitar a la conversión, podemos decir que es el agua. El agua porque el agua es puro evangelio y ella pues lo trae también y lo bendice a perpetuidad. Y es una invitación a la conversión, a un nuevo nacimiento y entendimiento, que se ilumine el entendimiento y bueno, en el bautismo es a entrar en la filiación divina, compartiendo la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, hay que nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Esto le dice el Señor a Nicodemo. Si se usa el agua sin nacer de nuevo, no se entra, solo en apariencia. Sin conversión se malogra el beneficio del agua y se vuelve en contra de uno. ¿Qué más, Agustín? ¿Qué más puedes añadir a estas ideas? Pues que antes de ir a los signos, específicamente, hay otros momentos en el Evangelio de San Juan, otros 3, además de la conversación con Nicodemo, en los cuales el agua es presente, está presente. Por ejemplo, en el pozo con la samaritana, el Señor hablaba de un agua que quien la beba no tendrá más sed. El agua que trae el Señor. En otro momento, el Señor dijo que aquellos que crean en Él, de su interior, brotarán torrentes de agua viva. Así que toda esta simbología joánica que gira en torno al agua, tenemos que meditar qué significa. Y por último, el tercero, que no fue un milagro, pero es la escena tan conocidísima en la cual, como profetizó el anciano Simeón, a ti una espada, mujer, te atravesará el alma. Sabemos que se sitúa en el momento en el que el soldado Longinos atravesó el costado de nuestro Redentor y brotaron sangre y agua. Prefiguración de la Eucaristía. Del costado traspasado del Señor, del amor infinito que brota de su sagrado corazón, sale el hombre nuevo. Igual que del costado de Adán salió la mujer, pues ahora del costado del Señor sale su esposa. Es la similitud. Adán y Eva, el Señor y su esposa, la Iglesia. No se entiende una iglesia que no gire en torno a los sacramentos. Bueno, pues después de estos 3 momentos en los cuales el Señor habla de agua, vamos a ir viendo los signos del Evangelio de San Juan en los cuales el agua está presente. Bueno, antes de que me digas esos 7 signos, lo acabas de decir ahora muy bien, no se entiende una iglesia sin los sacramentos. Muy brevemente, Agustín, explícanos por qué la iglesia todavía es una y el trigo y la cizaña todavía están unidos. Sí, están unidos, efectivamente. La iglesia es una. Los protestantes, herejes y cismáticos, no hermanos separados, herejes y cismáticos, que luego llegará Dios con la misericordia, pero que condenarse se condenan, no tienen sacramentos, porque ellos son así. Ellos siguen a un hereje lujurioso, violento, un glotón que se ahorcó a la antihora. Bueno, y de ahí salieron muchísimas falsas iglesias que, bueno, creen que están en la verdad. Entonces, si uno corta los canales de la gracia, no hay salvación.
Ya está, apague y vámonos. ¿Cómo van a salvarse los que no tienen sacramentos? Imposible. Bueno, entonces, nuestra iglesia es sacramental. Nuestra religión no es una religión intimista, en la cual uno se mete en una habitación y ya está. No, ya está, no. Hay unos signos, unas especies. Hay aceite, hay agua, hay pan, hay vino, claro. Y por ahí viene la gracia, la salvación, la redención, la vida. Entonces, el Señor quiso hacerlo así, que no nos cuenten otras historias de que todo el mundo se salva al margen de los sacramentos. Pues no. Por eso, Agustín, ¿cuándo va a separarse definitivamente el trigo de la cizaña, la iglesia sinodal como cizaña de la iglesia católica? Nosotros creemos que ahora estamos haciendo una preparación a esa separación que harán los ángeles en la parusía. Es del Evangelio. Los ángeles, dejad crecer juntos al trigo y la cizaña, que ya llegarán los ángeles, que son los segadores, a separar. Pero ahora estamos en una preseparación. En estos años de Bergoglio, pues quien no esté ya siendo consciente de que hay que irse separando de la cizaña, porque estamos en el desenlace, pues va a ser confundido. ¿No será que no lo hemos dicho multitud de veces? Así que, pues ahora estamos en esa fase previa, todavía hay tiempo hasta el aviso, primera fase de la parusía, en la que tenemos que ser conscientes de que todavía hay que seguir yendo a misa, y no como algunas personas que nos agotan y nos dicen que veamos tal o cual vídeo porque alguien dice que no hay que ir a misa. En fin. Por eso, Agustín, mientras los sacramentos sigan siendo válidos, tanto la Santa Misa como la confesión, pues permanece la única iglesia, todo mezclado. Claro, es desagradable estar con esa iglesia sinodal de falsa doctrina, de engaños, de confusión, etcétera, etcétera. Pero los sacramentos todavía son válidos y en eso, pues por eso, claro, todavía hay una sola iglesia, ¿no, Agustín? Porque Dios es fiel a su palabra. Los hombres no. Los hombres recibimos los sacramentos y si no luchamos, al poco tiempo seremos infieles a la gracia recibida. Y esto se aplica para todos los sacramentos. Pero Dios no. Dios es fiel a su palabra. Así que es un mandamiento, santificar las fiestas. Hay que seguir yendo a misa. Tiempo habrá de no poder ir a misa, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces vamos a ver los 7 signos. Ya tenemos claro que la iglesia todavía es una, la iglesia sinodal, ahí metida tratando de teñir de gran ramera la iglesia católica, pero los que quieran, llegará el momento que sí que será la separación definitiva cuando ya la misa sea inválida o lo transformen, el antipapa Bergoglio o su sustituto, lo que sea. En fin, ahí ya será la separación definitiva. Todavía estamos mezclados todos. Bueno, ¿cuáles son los 7 signos del Señor que recoge el Evangelio de San Juan, donde en 4 de ellos tiene relación el agua? Sí, un inciso de 3 segundos. Haremos un programa hablando de esto, de cómo ahora mismo están mezcladas y qué tipo de autoridad tiene la Iglesia y cuál no. Pero no es el tema de hoy. Haremos un programa más adelante para desarrollar esto. Bueno, los 7 signos son los siguientes. Primero, las bodas de Caná. Las bodas de Caná se narran en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Nosotros, gracias a nuestra Madre, la Virgen Pura Dolorosa, hemos visto que el Santo Rosario ella lo enfoca hacia la parusía, reinará el Señor reinará, y que los terceros, cuartos y quintos misterios se pueden asociar a las etapas de la parusía. Las bodas de Caná son el segundo misterio luminoso, que el Papa Juan Pablo II, en el año 2002, recomendó rezar especialmente los jueves. Bueno, tenía la gracia de Estado y además el orden lógico hubiera sido bautismo, parusía, porque el Señor al final del capítulo 1 habló de la parusía y la boda de Caná. Pues no. Juan Pablo II dijo bautismo, boda de Caná, terceros, cuartos, quintos. En la boda de Caná, nosotros, gracias a la Virgen Pura Dolorosa, hemos visto algunos detalles preciosos. Había 6 tinajas para la purificación de los judíos. Esto que parece un detalle sin importancia, bueno, ¿por qué 6 y no 14 o 24? ¿Por qué 6? Bueno, porque tenemos que purificarnos y se acerca el 7º milenio. Así lo entendemos nosotros. Además, la Virgen habla en el capítulo 2, versículo 3, 2 por 3, 6. Bueno, entonces, en la boda de Caná, el Señor le dijo a su madre, en esa prefiguración de la boda del Cordero,
todavía no ha llegado mi hora, mujer, porque ella es la mujer con mayúsculas, la mujer del Génesis, la mujer que lidera, la capitana del ejército, que está batallando ahora contra los dos alfiles y su jefe. Pero ella, esto es muy curioso, a su hijo le dice, no tienen vino. Y a nosotros nos dice, haced lo que él os diga. O sea, fíjate cómo ella está entre Dios y los hombres, medianera total. Así que ese agua se transformó en un vino excelente, como dijo el maestresala. Estamos nosotros llamados a purificarnos para entrar purificados en las bodas del Cordero y beber de ese vino. El mejor vino es el que viene ahora, en el descanso de Dios, después del septenio, de los 7 años de la famosa Semana de Daniel, que tenemos a la vuelta de la esquina, muy pronto comenzará, evidentemente. Pues entonces... Y el que se ha arrebatado antes, pues antes, ¿no? Sí, por supuesto, la parusía por etapas. Nosotros ahora tenemos que pedirle perdón sincero a Dios antes del aviso. No nos cansamos de recordar esto, porque es lo que nos dice la Virgen. En el tiempo que queda hasta el aviso y después hasta todos los sucesos de la parusía, todos tendremos que pedir perdón sincero a Dios. Y si hacemos eso, Él nos perdonará. Como decía el gran teólogo tomista Rollo Marín, aunque hayas escupido a Cristo, pisado su sangre, si de verdad le pides perdón sincero, te perdonará, porque para eso vino al mundo, es el Redentor. No dejemos pasar esta oportunidad, pero claro, grandes faltas de fe en la tierra, ahora viene lo que no hay que tener para poder ser partícipe de la gloria. No podemos tener grandes faltas de fe y ahora hay que tener fe en ella, en la Virgen. Así que los que dicen que no hay que creer, no están aprobadas, no son de obligado cumplimiento, ¿no? Porque son revelaciones privadas, bueno, pues esos están teniendo grandes faltas de fe, sí, efectivamente, porque están despreciando a la Virgen. ¿Acaso a Dios le puede agradar que se desprecie a su madre? Yo creo que no, ¿verdad? Porque para algo la ha mandado, igual que Dios Padre mandó al Hijo. Y le desagrada mucho ver cómo siguen maltratando a su Hijo, siguen desoyéndolo. Es que es la autoridad divina y aquí los hombres se ponen por encima de Dios. El otro día me decía a mí una persona, no, pero Cristo ya ha reinado. Digo, ¿que Cristo ha reinado? ¿Dónde reina Cristo? Reinará en los corazones de los dignos, que son muy pocos. ¿Acaso reina Cristo en una clínica abortiva? ¿En una logia masónica? ¿En un partido comunista? ¿En las leyes que aprueban los parlamentos? ¿En las familias destruidas? ¿Ahí reina Cristo? Me temo que no, ¿verdad? Pero Cristo va a reinar. Por supuesto que sí. Pero tenemos nosotros que colaborar para que venga su reino y ser dignos y purificarnos. Las bodas de Caná. Totalmente, Agustín. Vamos entonces con el segundo punto, el segundo signo del Señor que recoge el Evangelio de San Juan, la curación del Hijo del funcionario real. Juan 4, del 46 al 54. ¿Cómo explicamos este signo? La curación del Hijo del funcionario real. Ahí no hay agua, pero sí hay algo interesantísimo. El Señor se muestra un tanto molesto. Si no veis signos, no creéis. Que se lo apliquen todos aquellos que piden pruebas. Dime cuándo va a morir Benedicto. Dime cuándo va a ser el aviso. Dime quién va a ser el próximo papa. Dime cuándo se va a morir Bergoglio. Dime. Pues esos, si no ven signos, no creen. Y cuando vean los signos, tampoco van a creer, porque no están creyendo ahora. Entonces, la fe del funcionario real era escasa. En fin, algo de fe tenía el hombre para ir a buscar al Señor. Pero no fue una fe como la del centurión. Fue una fe más cortita. Así que no hagamos como ese funcionario real. De acuerdo, Agustín. Vamos entonces con el tercer signo, la curación del paralítico de Betsaida. Un ángel agitaba el agua. En el reencuentro, el Señor, ¿qué le dijo? En el reencuentro, el Señor, a ese tullido que llevaba 38 años fuera del castillo, que decía Santa Teresa de Ávila, le dijo, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Para el Señor, lo importante es la sanación del alma, que al final este cuerpo va a morir. Lázaro también murió unos años después, no sabemos, y el hijo de la viuda de Naín, y la niña de Jairo, si no recuerdo mal. Entonces, no sea que te suceda algo peor, que lo grave es el pecado, no la enfermedad del cuerpo.
Lo que pasa es que, bueno, nuestro cuerpo, a consecuencia del pecado original, viene con esa tara, viene con las 3 concupiscencias, viene con la tendencia a la enfermedad, en fin, es que somos así, ¿no? Entonces, lo que aprendemos de este pasaje es que puede haber gente que haya sido curada. Por ejemplo, este chico, el de Alaska, Mario Vaquerizo, pero Mario Vaquerizo tiene que saber que lo importante de esa curación es su conversión. Si él estaba en un proceso de conversión, que verdaderamente dé un paso al frente y diga, santos o nada. Aquí hay que ser santo, aquí hay que tomarse en serio la santidad, la vida de gracia, los sacramentos, la oración, el testimonio, el evangelio, etcétera, porque no sea que te ocurra algo peor. ¿Es así? Es así, yo no soy nadie para darle consejos a Mario Vaquerizo, pero yo recuerdo que el 4 de octubre del 19, primer viernes de mes, el día de la idolatría en los jardines vaticanos de la Pachamama, yo llegué muy orgulloso a la adoración a decirle al Sagrado Corazón de Jesús, como si él no lo supiera, ya he terminado mi consagración de los 9 primeros viernes. Ya he terminado. Yo pensaba que me había sacado un carnet de conducir o un título. Y el Señor me tomó la palabra y como yo le dije, cuenta conmigo, me dijo que has terminado, te vas a enterar. No te queda a ti nada dentro de unos meses cuando contactes con Arturo. Claro, es que esto no es ya he terminado. No, tienes que seguir siempre trabajando en la viña del Señor. Efectivamente, pues animamos a Mario Vaquerizo, si nos está viendo, ojalá que sí. Mario, muchas gracias por tu testimonio, ánimo y a ser santo y testigo de la verdad cada vez con más intensidad. A ti y a todo el que te ve, que se anime a ser santo en el Señor, testigos del Señor, del verdadero evangelio, no del falso evangelio que nos trae Bergoglio, sea anatema. Vamos entonces con el cuarto punto, Agustín, el cuarto signo del Señor, la multiplicación de los 5 panes y de los 2 peces. ¿En qué parte del evangelio lo encontramos? La multiplicación creo que estaba en el capítulo 6. El capítulo 6 es el del pan de vida, el discurso del pan de vida. Del 1 al 15, al principio del Evangelio capítulo 6. ¿Qué aprendemos de esta multiplicación de los 5 panes y de los 2 peces? Bueno, ahí no hubo agua como tal, aunque sí es verdad que había peces que viven en el agua. Pero el Señor dijo que tuvieran cuidado de que no se perdiera nada. Prefiguración de la Eucaristía. Aquí aprovechamos para meter la cuña de cómo hay que comulgar, que no se pierda nada. Porque si al Señor no le agradaba que se perdieran panes y peces, en aquellas laderas donde había mucha hierba, menos aún que se pierda la mínima partícula. Decía el padre Loring, una sola misa vale más que todo el universo. ¿Por qué decimos esto? Porque nos duele muchísimo, por supuesto, ver, por ejemplo, lo que está pasando en España con el Valle de los Caídos. Es señal de que estamos en el desenlace, cómo esta iglesia prostituida se acuesta y fornica con el poder político, menudo papelón de los cardenales, en fin. Pero eso, que es gravísimo, por supuesto, igual que fue gravísima la exhumación del general Franco, ya no solamente porque fuera el general Franco, un ángel salvador de España, sino porque es un bautizado. ¿Qué hacen los obispos de Madrid callándose como muertos y permitiendo que los socialistas profanen la tumba de un bautizado en una basílica? ¿Qué hacen? Pues se callaron como muertos, por no decir otra cosa peor. Entonces, ahora, esto que está pasando en el Valle de los Caídos, que es gravísimo, y no nos parece mal que se acometan iniciativas para defender al Valle y a los monjes, pero eso en última instancia, en primer lugar, que es imparable, y en segundo lugar, que no es lo más grave, porque cosas más graves todavía hay, sí. Que se profane la Eucaristía es más grave todavía, que se comulgue sin respeto. Hay que profesar máxima adoración a Jesús en su palabra y en su cuerpo, que son inseparables, la palabra y el cuerpo del Señor. Nuestro Dios no es un Dios como el de los musulmanes, que como es Dios solitario, además de estar allí cruzado de brazos viendo cómo la gente se mata, puede hacer lo que le dé la gana un día u otro, porque como es Dios, no. Nuestro Dios es fiel y no se puede separar su palabra de su cuerpo. Entonces, todo esto que nos sirva para, retrayéndonos a la multiplicación de los panes y los peces, para ver que no se pierda nada, que se trate con sumo respeto cualquier partícula consagrada, porque es Dios, y eso es más importante que el universo entero. No perdamos ahora de vista los tiempos en los que estamos y no nos desgastemos y dejemos toda nuestra energía para salvar tal o cual templo, que hay que hacerlo, no digo yo que no, pero que no es lo más grave siendo grave. Bueno, y luego además, Agustín, que es que hay obispos que opinan sobre este tema y hay gente que dice, bueno, ¿y qué opinas de esta defensa que ha hecho? ¿No te parece un poco ambigua, un poco tibia? Es que todavía siguen sin entender que ningún obispo que
reconozca oficialmente a Bergoglio como papa, puede hacer una defensa santa de las cosas, ni del Valle de los Caídos, ni de absolutamente nada. Todos aquellos que pretenden cuadrar el círculo con Bergoglio, con que es el Papa Francisco y con la falsa obediencia, no pueden hacer una defensa santa de las cosas de Dios. Es imposible, Agustín, pues esto no lo entienden. No lo entienden porque dijo el Señor, el Espíritu Santo os irá guiando hacia la verdad. Si le dejamos, claro. Si no le dejamos, porque queremos atascarnos en ese camino que nos invita el Espíritu Santo a recorrer, la vía sacra de Umbe. Si en mitad de camino nos salimos, pues ya estamos dejando de caminar hacia la verdad. Y eso es lo que hace, que se quedan a medias. Pues si quedarse a medias no vale, porque eso es como el ejemplo evangélico, ¿no? Estoy arando, pero miro hacia atrás, quiero seguirte, pero déjame primero que voy a enterrar a mi padre, ahora vengo, que he comprado un campo. Eso es lo que hacen, que no vale, eso no vale. No, además, Agustín, ponen una vela a Dios y otra al diablo, y no se puede servir a Dios y al dinero, a Dios y al diablo. Y es lo que en el fondo hacen, porque lo hemos dicho hasta la saciedad. Es incompatible la Virgen y Bergoglio, es incompatible Cristo y Bergoglio. Son dos evangelios diferentes, el verdadero evangelio, el de Cristo, y el falso evangelio de Bergoglio, la verdadera moral de Cristo y la falsa moral de Bergoglio. Y tratan de cuadrarlo todo, el círculo, de poner una vela a Dios y otra al diablo, y es imposible. Por eso es imposible que defiendan bien el Valle de los Caídos, porque además están sumidos en la falsa obediencia. Y el Vaticano de Bergoglio te dice, vía libre a la destrucción del Valle de los Caídos. Y todos ellos pues tratan de justificarlo de una manera imposible. Bueno, Agustín, vamos con el sexto punto, el quinto, caminar sobre las aguas. Quinto punto, quinto signo del Señor que recoge el Evangelio de San Juan. Caminar sobre las aguas como el Espíritu de Dios se cernía en el Génesis, en las aguas, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Sí, antes de comentarlo, esto que voy a decir, en referencia a lo anterior, puede sonar duro, pero es la realidad. Quien a estas alturas tenga por verdadero y legítimo papa a Bergoglio, no está siguiendo a Cristo. No voy a decir que sea enemigo, adversario, que esté en pecado mortal, eso no nos compete decirlo, pero no está siguiendo a Cristo, aunque él crea que sí. Se estará siguiendo a sí mismo, a la institución a la que pertenece, estará siguiendo a hombres, o a nadie, o al demonio, pero al Señor de verdad, no. Por eso el otro día yo puse un comentario en un vídeo que me saltó en el móvil, los 100 años de la ordenación sacerdotal de San José María Escrivá. Y entonces al principio el sacerdote que presentaba el vídeo pedía oraciones por el Santo Padre Francisco y al final aparecía un corte de San José María encomendándose a la Santísima Virgen. Y le dije, si es que por ahí viene el derrumbamiento, pero si es que es imposible compatibilizar eso, oraciones por el Santo Padre Francisco y decir que de verdad la Santísima Virgen es la referencia y la madre del Opus Dei y a quien ellos se encomiendan, que no, que eso es un derrumbamiento porque no se pueden mezclar la luz y las tinieblas. Bueno, y dicho esto, pasamos al caminar sobre las aguas. En el Génesis ya se dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Como Dios es inseparable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Señor caminó sobre las aguas. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que tiene poder sobre todo lo creado, sobre la materia. No hace falta que nadie le dé testimonio de lo que hay en el corazón de los hombres, porque el Señor conoce lo visible y lo invisible. Así que, pues, demostró su poder al caminar sobre las aguas. El Señor está por encima, igual que la luz de Dios superará a la del astro en el aviso. En Umbe, claro, la Virgen santificó un pozo porque en el pozo hay agua y se puede embotellar el agua. La luz tiene otra naturaleza y no se puede ir a embotellar luz ni a meter luz en ningún sitio, ¿no? Pero, aún así, son signos, elementos, el agua y la luz, que a través de los cuales Dios se manifiesta, igual que el viento, un viento cálido y agradable, el viento del Espíritu Santo. Y de hecho, la luz también puede tener una naturaleza corpuscular y la Santísima Virgen, que recibe el poder de su Hijo de hacer milagros, secó y maldijo a la mata de perejil y al árbol de mimbre, el cual es referido en la portada de nuestro libro, y quedó un polvillo blanco, corpúsculos de luz, de los que van a ser réprobos en las manifestaciones parusíacas. Así que el Señor está por encima de lo creado, porque Él es omnipotente, omnisciente
y, en fin, eterno, y por eso la materia... Porque es el creador y todo, y el agua es criatura, todo es creación. Entonces, ¿por qué? ¿Qué aprendemos de que el Señor caminara por las aguas en el Evangelio 6 de San Juan? El Señor camina sobre las aguas, nos dice que está por encima de todo lo creado, obviamente, y eso ¿qué relación tiene con el agua bendecida, con la Virgen pura dolorosa? Bueno, pues que le da poder Dios. Tiene poder sobre un elemento y le puede transmitir su poder. Igual que al sacerdote lo reviste de su autoridad. Y por eso existen los sacramentos, porque el sacerdote es un instrumento, pero como está revestido del poder de Dios, otra cosa es que hagan como el mal cura de la película Nefarius, que era un cura del cual el endemoniado al principio comenzó temiéndolo y cuando vio que era un fantoche y un patán, se le subía las barbas al cura ese. Era un cura sinodal, me da la impresión, Agustín. Sí, era un cura sinodal, era patético, la película es muy buena y llegó allí el cura y de verdad me recordó al de los Simpsons, pero qué tío más patético, o sea, que no aporta nada, un estorbo, como se dice en la misión de Texas, son un estorbo, porque lo que hacen es que le dan fuerzas al enemigo para que se venga arriba. Bueno, Agustín, entonces, fíjate, el poder que Dios da, dice el dicho, el refrán, Agustín, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Pues si el agua bendecida por un sacerdote, el agua bendita, tiene poder, ¿cuánto poder no tendrá el agua bendecida por la Virgen al cual asocia la promesa del agua seguirá curando? Pues claro, es lo que decimos. Si los curas creen en el Antiguo Testamento, eso dicen, que creen, porque está escrito por los profetas, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿por qué no creen en la reina de los profetas? O sea, creen en los profetas, pero no en la reina de los profetas. Es que cometen unas contradicciones, claro que eso al final pasa factura, porque no tienen coherencia, no tienen unidad de vida. Entonces, es que si uno no tiene unidad de vida en relación a su estado, pues terminará pensando, pues, no sé, cualquier cosa, porque ya entra en un relativismo y al final, pues, por ahí triunfa el enemigo. Abre una rendija y por ahí se va colando. Y al final, por ejemplo, en el matrimonio, es que no eran felices. Por eso cada uno ha tirado por un lado. Ah, porque ahora sí van a ser felices, ¿no? Ya. En fin. Esa es la frase de que lo que importa es que sean felices. Esa gran farsa, esa frase engañifa, engañosa. Lo que importa es que sean felices, pero ¿qué clase de felicidad, Agustín? ¿Qué clase de felicidad? Vamos ahora con el punto 6, el ciego de Siloé, Juan 9, del 1 al 7. ¿Qué pasó en ese encuentro? Bueno, pues ahí hemos destacado que en ese milagro aparecen el barro y el agua. El barro nos recuerda al hombre viejo, a Adán, lo hemos dicho antes, y el agua al hombre nuevo. Y el Señor lo que quiere es que veamos la luz, porque muchos están ciegos, andan en la niebla. Dentro de 30 años, señaladamente de jueves a Viernes Santo, se formará una niebla, porque como no se le hace caso a la Virgen, comenzó la cuenta hacia esa treintena en el 90. Y no os veréis los unos a los otros. Es lo que está pasando, no nos vemos, porque cada uno opina una cosa con respecto a Bergoglio, con respecto a si hay que ir a misa, si no hay que ir a misa, falsos videntes por doquier, otros interpretan mal la parusía. No nos entendemos, no digamos ya los que ponen sus esperanzas en soluciones políticas, como Donald Trump o como lo que digan de los actos de amor punzantes. No servirá ninguna luz. Si la Virgen dice que no servirá ninguna luz, es como si nos diera una linterna y si nos dice, no vas a poder arreglarla. Pues si te lo dice, no intentes arreglarla, cambiarle los cables, ir a por la bombilla, ponerle las pilas, que te está diciendo que no va a encender la linterna porque lo dice la Virgen. No pierdas el tiempo haciendo apaños para que la linterna dé luz, porque no va a servir ninguna luz. ¿Podemos decir que la Virgen es la piedra de tropiezo después de Bergoglio? Aparte de Bergoglio, ¿podrían ser las dos piedras de tropiezo? Es lógico pensarlo, porque si es la que pone el dedo en la llaga, la única que desenmascara al impostor Bergoglio, podemos decir que son las dos piedras de tropiezo, Bergoglio y la Virgen, ¿no te parece? Sí, son formas de separar. Se puede separar por el lado bueno o por el lado malo, ¿no? De hecho, el Señor, cuando venga al juicio de las naciones, separará, pondrá a unos a la izquierda y a otros a la derecha. Es que cuando nos dicen, estáis dividiendo, hay una división que es buena. Lo que no es bueno es tener un
alma dividida, porque eso además de que no se puede, no somos metafísicos, eso conduce a tener una confusión y una esquizofrenia permanente que de ahí no puede salir nada bueno, porque hablando de agua hay un refrán que dice a río revuelto ganancia de pescadores. O sea, como uno esté ahí poniendo una vela a Dios y otra al diablo, al final en esas aguas turbulentas hay serias posibilidades de que termines en la red del demonio, no en la red de San Pedro, de Pedro Romano, que ya llegará. Entonces, en la mucho red cuidado. de Neurolink, ¿no? De la mano derecha de Trump, en la red de Neurolink, ¿no? En ese transhumanismo patético y diabólico, ¿no? Exactamente. Así que tenemos que tener la sensación de que estamos en una fase previa, efectivamente, pero si es que la gente no tiene ni idea ni de fase previa ni de nada. Eso es lo que dijo el Señor. Sucederá como en los días de Noé. Ahora igual. Comían, bebían, viajaban. Unos poquitos, que eran justos, inspirados por el Espíritu Santo, construyeron un arca. ¿Cuál es el arca ahora que lo dice Nuestra Señora del Rosario reiteradamente al Padre Gobi y en San Nicolás de los Arroyos y al Padre Gobi? El arca es ella, el Inmaculado Corazón de María. Es el arca de salvación. Ella es el arca. Hay que consagrarse todos los días poniéndolo todo con una breve oración en manos de la Virgen, rezarle el rosario, meditar el Evangelio del día, nunca jamás perder de vista la caridad, pequeños actos de mortificación en el trabajo, con el prójimo. Bueno, todo eso es estar consagrado a la Santísima Virgen. Todo eso, todos los días. Y al final se hace con alegría y sale de forma natural, dentro de que el trabajo propio no nos lo quita nadie porque Dios no quiere. Bueno, Agustín, entonces, el Señor, en este sexto punto, signo del Señor del Evangelio de San Juan, al ciego de Siloé le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Esto lo podemos también trasladar a Nuestra Señora Pura Dolorosa. ¿Crees tú en Nuestra Señora Pura Dolorosa, en sus indicaciones, en su explicación de la parusía, en cómo hemos de tomarnos en serio lo que nos advierte, en quién nos dice que es el papa falso al que ella reprende de 9 formas? ¿Crees tú también, no? La misma pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Crees tú en la Mariofanía de Umbe? Totalmente, pero si es que la Virgen habla como su hijo, le dijo el Señor al paralítico de Siloé: no peques, no sea que te suceda algo peor. Y dijo la Virgen en la segunda parte de la visión infernal con los curas que provocan el derrumbamiento, 24 de diciembre del 70, cuando ya se terminaba el Adviento. No es que la Virgen quisiera darle un susto el día de Nochebuena, sino que como se estaba terminando el Adviento, la situación estaba como está ahora. Viene el Señor, estamos en un permanente Adviento parusíaco, y la Virgen dijo en la segunda parte que los enfermos que no lo dicen, que recibirán un castigo, porque eso es ingratitud, eso ya es el colmo. O sea, te estoy ayudando y no solamente no me ayudas, sino que te vas con el enemigo. Pero bueno, es que la gente piensa que la Virgen es tan buena que es tonta, que no, que es inseparable, la Virgen de la cruz. Y la cruz duele, la cruz hiende, la cruz hay que sangrar. Y ella sufre muchísimo porque muchas almas que estaban llamadas a ser salvadas por la sangre de su hijo, por culpa de malos pastores, se están perdiendo. Por eso ella mantiene un enfrentamiento dialéctico muy acusado, que tiene 2 momentos máximos en agosto del 69 y en el Adviento del 70 con el clero. Se las tiene tiesas con el clero. Igual que el Señor en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, que hay una tensión ahí en el aire, cualquiera que lea esos diálogos entre el Señor y aquella iglesia que está haciendo con la Virgen lo mismo que hicieron con el Señor, es que no sabemos, no es obligado, tenemos la Torá, tenemos a Moisés, somos hijos de Abraham. Vuestro padre es el diablo, te dijo el Señor. Pues a todos esos que dicen, no, yo ya tengo la obediencia, yo ya mi obispo, yo ya la iglesia de Roma, pues esos van camino de caer en las redes del enemigo. ¿No será que no se lo estamos avisando? El otro día yo puse un mensaje a los curas, que luego lo leí, duro, el mensaje duro, claro. Dije, mirad que lo estamos avisando, que si no cambiáis, vais camino de condenaros. Así se lo dijimos. Bueno, Agustín, nosotros que vamos a estar en Córdoba, si Dios quiere, el 25 de abril, viernes, a las 8 de la tarde, si no me equivoco, Agustín, justamente va a coincidir entre el obispo que se acaba de ir y el que está por llegar. Eso también es un signo, ¿no? Sí, brevemente vamos a decir
porque lo tocaremos en otro programa más adelante, que ahora se están jubilando muchos obispos que dejan una herencia envenenada al que llegue, porque en 12 años que lleva Bergoglio no han dicho ni pío contra Bergoglio. Y entonces ahora el que llegue dirá, y en parte con razón, al margen de que el que llegue sea bueno, malo o regular, da igual, no estamos hablando de quién será, porque cada caso será cada caso. Pues el que llegue dirá, si mi antecesor en 12 años no ha dicho nada, ¿qué voy a llegar yo y nada más venir aquí a hablar mal de Bergoglio, cuando además parece que se puede morir pronto? En fin, esa es la versión oficial, ¿no? Pues no, yo no digo nada, si el anterior no ha dicho nada, y pensará el que se jubila ahora que ha hecho bien su trabajo. De eso, nada. Y ya vamos a hablar de don Demetrio. Lo siento, don Demetrio, le ha tocado, porque es el obispo de Córdoba y está recién jubilado. Qué mala suerte ha tenido usted, que pensaba que se iba a jubilar entre vítores y aplausos. De nuestra parte, no. De nuestra parte, un tirón de orejas. ¿Por qué? Porque usted en 12 años no ha dicho nada de cómo está la Iglesia. Y ahora, a don Jesús Fernández, que toma posesión en mayo, cuyo lema es evangelizar a los pobres, en fin, vamos a hacer el esfuerzo de no comentar el lema, pero bueno, pues le va a dejar esta herencia ahora, ¿no? Así que, bueno, pues muy mal, requete mal. Un poco de broma podríamos decir, don Demetrio se va con una espinita clavada, con lo mucho que él ha luchado porque se conozcan las mariofanías de la Virgen y no le han hecho caso. Pobrecillo, ¿verdad? Don Demetrio no ha movido un dedo. Don Demetrio habrá hecho otras cosas, claro, hombre. Si no estamos diciendo que haya cometido maldades de forma fehaciente, no. Pero es que no es suficiente. Está muerto, está callado. No muerto, sino callado como un muerto. Pero es que estar callado como un muerto es estar muerto, porque nosotros somos, yo se lo decía el otro día a un cura amigo mío, molestos porque somos como la alarma contra incendios, que a las 3 de la mañana estás durmiendo y suena. A nadie le gusta que suene la alarma contra incendios, pero es señal de que hay un incendio. Bueno, levántate, apágalo y ponte a salvo. ¿Le vas a echar la culpa a la alarma contra incendios? ¿Así? ¿A la alarma le vas a echar la culpa? Hombre, échale la culpa al pirómano, al que ha prendido el fuego. A ese échale la culpa, no al que te avisa. Es que eso hacen con nosotros, nos culpan a nosotros, no a los que están destruyendo, a los demoledores de Ana Catalina Emmerich, a esos no, a nosotros, ¿no? Y don Demetrio muy bueno. Venga, hombre. Absolutamente, Agustín, terrible. Hablando de alarmas, la alarma sonó para los judíos porque no les gustó que el Señor resucitara a Lázaro. Eso les fastidió muchísimo porque veían que la gente esto iba en serio. El poder de resucitar un muerto después de 4 días que ya olía, el Señor lo resucitó y dijeron que se van a ir con él. Esto indica que la verdad no les importaba. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿a nosotros nos importa la verdad o no nos importa la verdad? ¿Qué aprendemos de la resurrección de Lázaro con este tema del agua, Agustín? Bueno, el Señor no es que llegara tarde porque, en fin, no optimizara su itinerario, sino que quiso llegar tarde. ¿Por qué? Bueno, pues para que fuera fehaciente que Lázaro había fallecido, hedía, un cadáver ya en descomposición, y porque, como bien suele repetir Mauricio, hay una frase, un versículo fundamental que le dijo el Señor a Marta de Betania: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pues eso es lo que quiere el Señor, que creamos, porque para Dios todo es posible, y veamos la luz de la parusía. Directamente la resurrección de Lázaro no se asocia al agua, pero sí es verdad que el Señor, que sabía perfectamente que eso ya era su sentencia a muerte, o sea, ya iban a por él, pero después de la resurrección de Lázaro, bueno, ya estaba totalmente sentenciado. Aún así, se puso en marcha hacia Jerusalén. Y hay cosas que de verdad son para meditarlas y ponerse a llorar si hace falta, porque cuando le quedaban 100 horas para ser crucificado, para su pasión, a raíz de la resurrección de Lázaro, fue aclamado y entró montado en un burro. Y el Señor, sabiendo lo que le esperaba, saludaba, sonreía y bendecía. Y estos curas, mudos, cobardes, que es que no son dignos, algunos, de ser curas, porque su dignidad la están pisoteando, que están arriesgando muchísimo menos que su Señor, no se supone que son otros Cristos, pues venga, manos a la obra, a Jerusalén, a salvar almas,
que fue lo que hizo el Señor, porque si el Señor hubiera hecho como ustedes están haciendo, ni burrito, ni ramas de olivo, ni nada de nada, se acabó. Así que aprendan del Señor, por favor. Bueno, pues entonces, a los que usen el agua de Umbe, les recordamos la frase del Señor a Marta. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La gloria de Dios, decía San Ireneo, que es el hombre vivo. El hombre vivo es la gloria de Dios. El hombre vivo es la gloria de Dios. Y la gloria del hombre, la visión de Dios. Bueno, pues el hombre vivo será si de verdad cree y si de verdad vive la fe. Y eso es a lo que nos invita Nuestra Señora la Virgen pura dolorosa, a que vivamos la fe. Y entonces usar el agua de Umbe es usarla con fe, fe viva, fe firme, fuerte, tanto en el Señor, en su Evangelio, como en la Virgen y en su promesa. Y una actitud adecuada, recta intención y una plena disponibilidad al Señor, que eso es lo que le agrada al Señor, la recta intención y la plena disponibilidad a sus planes. Y si el Señor te quiere sanar o te quiere dar lo que te quiera dar, tener esa apertura y esa total disponibilidad. Agustín, entonces, si te parece, vamos ahora con Umbe y el agua. Es decir, ¿qué cosas aprendemos también de las mariofanías de Umbe con respecto al agua? Bueno, en primer lugar, que es una de las 5 profecías cumplidas, es el testimonio que da la Virgen de que sus palabras se seguirán cumpliendo. Además, como tú bien dices, la mentira solamente se sostiene con más mentiras. La verdad, al final se abre paso, es cuestión de tiempo. Ahora por eso algunos todavía se pueden permitir el lujo de llevarle la contraria a la Virgen. Por eso ella, en el día del Santísimo Nombre de María, por su santo nombre, 12 de septiembre del 70, dijo: los que hoy os contradicen se convertirán. Mensaje muy esperanzador que hemos plasmado en la contraportada del libro. Bueno, yo quisiera mencionar estos 3 momentos importantes en Umbe para que veamos cómo tiene que estar dirigido el uso del agua de Umbe. La Virgen, el día en el que bendijo el pozo, dijo que se tomaran 3 mudas interiores. Interiores, lo que importa es el interior, el corazón de las personas. Eso es lo que quiere el Señor, nuestro corazón. Que seamos templos del Espíritu Santo. Mudas interiores, lo que aparentemente no se ve. Normalmente la gente en nosotros no ve la ropa interior, ¿no? En condiciones normales, aunque el mundo está como está, pero bueno, al decir la Virgen 3 mudas interiores, podría haber dicho 3 vestidos exteriores, ¿no? Dijo interiores. ¿Por qué? Porque lo que importa es la conversión del interior, no la aparente. En segundo lugar, bueno, y dijo: haz 3 cruces en el suelo y las besas. 3 cruces, como las 3 palomas, las 3 iluminaciones. Bueno, la hija, Feli. Feli, desde los 5 añitos, esa niña sufrió mucho, perdió la vista de un ojo a los 5 años, y tuvo muchísimos dolores articulares, reuma, pus, la pobrecita. En 1964 se quedó ciega del todo a consecuencia de su primer parto, en el que nació Angelita. Angelita, que estuvo presente en el pozo y tenía 6 añitos, además se llamaba Angelita. En fin, pues Feli fue la primera curada por la Virgen, pero no de la ceguera. Hay un testimonio en el que se ve a la ciega Feli, en los años 80, diciendo: a mí la Virgen me curó de todo y no me duele nada. Qué mujer más humilde, porque podría haber dicho: y me dejó ciega. ¿Por qué no me curó también la vista? ¿No? Porque podríamos haber dicho, desde el punto de vista humano, qué rabia, ¿no? Le podría haber curado del todo a Feli. Pues no, porque a lo mejor para Feli, para su santificación, era permanecer ciega. Pues ya está, lo que Dios quiera. No es que la Virgen no hubiera podido curar la ceguera de Feli. Entonces, eso es muy importante, porque a veces la curación no es completa, pero siempre es para nuestro bien, para nuestra santificación. Y Feli, que falleció en el año 2023, la hermana de la fiel secretaria Inés, fue ciega desde el año 1964, pero fue la primera curada en el pozo. Curiosamente murió el año del descubrimiento de la segunda línea generatriz. Curioso también. También, decíamos, 82 años tuvieron de vida, digamos, las apariciones de Umbe, si contamos desde 1908, que nació Felisa, a 1990, ¿no? Pues le preguntamos a la Virgen: ¿y cuánto tiempo vamos a tardar en entender todo? Y vimos que también 82 años, desde 1941 hasta 2023. Luego es verdad que hemos ido completando, porque también han ido sucediendo acontecimientos, como el viaje de Bergoglio a las islas, la sinodalidad, en fin, la vida de la Iglesia continúa, ¿no? Pero lo que es el grueso de Umbe
ya realmente lo tenemos. De hecho, el segundo libro no es que sea la continuación del primero, sino que en el primero hablamos más de los famosos cambiazos, de la carta al obispado. Eso sí lo hicimos más en el primero, el estudio jurídico canónico en el que se demuestra, basándose en Umbe, que Jorge Bergoglio se quedó en subdiácono, y eso en el segundo libro no hemos querido volver a tocarlo. En el segundo libro hemos hablado un poquito más de lo más reciente, la situación política, lo de Estados Unidos, con Donald Trump, en fin. Bueno, haciendo este paréntesis, pues otro curado, don Bonifacio. Don Bonifacio, esposo, santo varón de Felisa Sistiaga, también estaba enfermo, porque en esa casa, como había infestación demoníaca, pues claro, eso también repercute en la salud de las personas. Y tuvo una actitud que es la que tenemos que imitar, porque cuando supo lo que su mujer le dijo, la Virgen ha bendecido el agua del pozo. El hombre podría haber dicho, mira, estoy ya de la Virgen porque nos ha echado de la casa y aquí yo sigo enfermo, porque esa curación de don Bonifacio fue un mes y medio después de que, por ejemplo, la Virgen dijera este papa hombre violento, en fin, que de momento, dicho vulgarmente, don Bonifacio decía, bueno, a mí esto que me reporta, o sea, yo aquí no veo ningún beneficio, todos son perjuicios. Y aún así, en lugar de protestar, dijo, voy al pozo a ver si tiene voluntad para mí. Lo que Dios quiera. Se santiguó y se lavó y se curó. Y después se puso a servir. Se fue al huerto a trabajar como la suegra de Pedro. ¡Qué maravilla! No fue por ahí de vacaciones ni cambió de idea y dijo, pues ahora no me voy. Porque a lo mejor otro hubiera dicho, estoy curado, espera, que ya no me voy de la casa. Ahora voy a recuperar a los animales y voy a seguir viviendo aquí, porque de hecho ellos tuvieron que vender los animales porque él no podía trabajar. Pero no, si la Virgen había dicho que esta casa es mía, don Bonifacio en absoluto aprovechó que ya se vio curado para hacer su voluntad. Totalmente, Agustín. Y bueno, lo has dicho antes, los enfermos curados hagan justicia al favor que han recibido, dijo la Virgen. Si no, tendrán el castigo merecido. 24 de diciembre, año 70. Qué importante es ser agradecido. De bien nacidos es ser agradecidos. ¿Qué pasa, Agustín, si una persona recibe un beneficio, una gracia de la Virgen, con el agua de Umbe, con lo que sea, y se queda calladito, no lo comparte, no da testimonio, no escribe al obispado para dar testimonio? Eso desagrada mucho a la Virgen. Sí, porque ella dice, vuestra misión consiste en ayudar a que me conozcan, que quisimos poner en la portada del primer libro. Si nos callamos, si no la damos a conocer, no estamos siendo gratos. Entonces, ¿cómo podemos dar a conocer a la Virgen pura dolorosa? Pues hablando de ella, regalando agua, cuando se presenta la ocasión diciendo cómo está la situación real de la Iglesia, que el Señor viene pronto, difundiendo el libro, que es gratuito en formato digital y a un precio muy económico en papel. Bueno, pues entonces la gente que dé gracias, que dé testimonio como quiera que sea, sobre todo si te hacen un milagro o algo parecido, bueno, eso hay que escribir sí o sí al obispado. En el libro hemos dejado las direcciones, tanto la dirección física para escribir una carta como el correo electrónico. Otro punto, Agustín, vamos terminando ya, que dice, el fin de la primera treintena. Hoy se cumplen los años en que descendí por primera vez aquí, ante ti, 30 años, 25 de marzo del 71. Quiero que reconozcan los sufrimientos de mi hijo. Pedid para que la gente tenga fe en mí y termina. El agua curará. Pues la Santísima Virgen, para que no se nos pasara, quiso remarcar que terminaba la primera treintena. Terminaba con el Señor a punto de ser crucificado. Igual que la segunda treintena, señaladamente de jueves a viernes santo, en el año 90, cuando se produjo la niebla de forma visible, con el primer apagón eucarístico que propició el Papa injusto, 9 veces reprobado por ella. Pues entonces, esto lo hemos explicado en otras catequesis, la Virgen pide, primero, que nuestra vida sea cristocéntrica, que meditemos la pasión de su Hijo, cosa que ella repetidamente dice en sus apariciones. Que tengamos fe en ella y que el agua seguirá curando. Y después que veamos lo que sucedió después de la primera treintena, 25 de marzo del 71, para ver por dónde vamos, ya que ha terminado la segunda treintena. La Virgen fue anunciada para la primera venida del Señor, día de la Anunciación, 25 de marzo del 41, cuando comenzaron las apariciones. Ella es la anunciadora
Y ella, por eso, repetimos, porque esto es bellísimo, dijo en el establo donde había animales, que fue un sitio similar a donde nació su hijo en Belén, allí en Umbe, vengo por mis hijos. Y conecta el establo, Primera Avenida, donde está el Señor, desde el año 1969, con el pozo, donde hay agua, que representa la parusía. Efectivamente, Agustín, pues esto es ya, para terminar, la parusía, lo has dicho muy bien, con el agua en el pozo. O sea, qué vinculación más grande entre el agua y la parusía, Agustín. Totalmente. Es que no podemos decirlo de forma que quede más claro. El agua seguirá curando, el agua del pozo de Umbe. En el pozo es donde se produjo la prefiguración del aviso, las 3 iluminaciones, la parusía, los 9 coros angélicos que reverenciaron a Felisa el 9 de agosto del 75, porque ella representa a los dignos que pasarán al descanso de Dios, a los viadores, como decía Castellani. Pues es una estrechísima relación la del agua con la de la segunda venida del Señor. Bueno, pues terminamos con el mensaje del 15 de noviembre del 72. La gran promesa del agua de Umbe se vincula al rezo del Santo Rosario y a la ira de Dios, a la santa ira de Dios, que es desatada por las altas jerarquías y su rebeldía, su desobediencia a Dios, etcétera, etcétera. Y todo esto antes del castigo final. Dice así el mensaje: los más altos cargos provocan la ira de Dios, no se hace caso de los mensajes, pero ocurrirán cosas que no podrán estudiar los científicos ni la humanidad entera. Los que lleven un poco de agua o un objeto pasado por esta agua serán protegidos del enemigo e iluminados. Dile al hermano Uribarri que los rosarios los lleve al pozo de la casa forestal de Monte de Umbe y los sumerja en el agua. Los doy por besados. Pues sí, la gran promesa del agua de Umbe, y en ese mensaje, la primera parte, dice la Virgen, se está terminando el siglo, no el siglo XX, sino esta generación. Si no cambian, ella no deja de pedir penitencia, incluso hasta los años finales, cuando ya el castigo último esté cerca. Siempre, mientras el hombre esté vivo, debe pedir perdón y hacer penitencia. La sociedad entró en un punto de irreversibilidad desde la Semana Santa del 20, pero el individuo siempre se puede salvar. Pero para salvarse no puede tener grandes faltas de fe. Tiene que tener fe en la Virgen. Y ese paso lo hemos dicho por activa y por pasiva. Por mucho que nosotros u otros expliquen, como Mauricio, por ejemplo, que mejor que él no explica a nadie la segunda venida del Señor, que son los tiempos, que estamos muy cerca, todos los signos. Aún así, hay un trabajo personal propio de decirle un sí, con todo lo que eso supone, que no puede estar basado en pruebas y en fundamentos, porque entonces el Señor va a decirnos cómo aquellos que en el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos habían oído que había hecho un milagro, multiplicando panes y peces, que había predicado como jamás nadie predicó, y aún así le seguían pidiendo un signo. Y el Señor les dijo: no se os dará ningún otro signo que la señal del Hijo del Hombre cuando llegue el momento. Embarcó y se fue. Es decir, que seguís pidiendo signos. Signos vais a tener, pero de forma dolorosa, ya lloraréis. Hombre, no hace falta, o mejor dicho, que los signos que reciban los sacerdotes para que se conviertan no sean signos de ver sus pecados, de ver el juicio que les correspondería en el aviso si murieran. No tienen que llegar a ese punto. En Umbe, y ya terminamos, los sacerdotes dicen: ¿qué hemos perdido? ¿Qué hemos perdido? Nos llamaste y no te respondimos, pero aquí nos tienes ahora. Y ese momento, esa misa, que se celebrará, por supuesto, de curas tradicionales, con sotana, no lo de las guitarras, no, lo de la sotana. Que no se crean que por llevar sotana ellos y predicar ortodoxia lo están haciendo bien si no le hacen caso a la Virgen. Bueno, pues eso se producirá entre el aviso y la mitad de la semana, porque todavía no habrá llegado el momento en el que el sacrificio sea perseguido y haya que pasar a las catacumbas, ¿no? Pero no hay que llegar a ese extremo. Decía San Juan de Ávila que la penitencia y el llanto es remedio de desgraciados. Claro que es remedio, pero como el rey David, ¿cuánto no lloró por lo que cometió? Homicidio, adulterio, al pobre Urías.
¿Y ahora cómo se arregla eso? Si Urías ya estaba muerto, le había robado a la mujer. En fin, no hay que llegar a ese extremo, aunque Dios es misericordioso y lo puede perdonar todo. Ahora es el momento de ponerse bien con Dios. Ahora, estos meses son oro puro, es que lo estamos diciendo desde hace años. Ahora es el momento de decirle sí a la Virgen y no seguir pidiendo signos y signos y signos. Que no, que el agua sigue curando y ya está, y las profecías se están cumpliendo y están los signos de los tiempos. Si es que no hay excusa que valga ya ninguna. Así es, Agustín, no hay excusa, así que es el momento de dar un paso al frente y decir, hasta aquí hemos llegado. Yo digo sí, un sí con todas las consecuencias, como María dijo fiat. Me uno al fiat de María, mi pobre sí, por la gracia de Dios, lo uno al fiat de María y doy el paso al frente, dispuesto a todo, lo acepto todo con tal de que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida. Esto es lo que pedimos para cada uno de nosotros. Bueno, pues que así sea, que Dios nos lo conceda. Oh María, sin pecado concebida, Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.